Cierra los ojos por un instante y escucha el hábito silencioso que guía tus días. No el que marcas en tu agenda, ni el que repites mecánicamente frente al espejo. Me refiero al hábito más profundo, ese que vive escondido en la forma en que sientes, piensas y vibras cada mañana. Ese que te acompaña incluso cuando no eres consciente de su presencia. Ese que, sin darte cuenta, puede estar sembrando más carencia que abundancia. Porque no es magia, es programación. Y lo que programas con tu frecuencia, lo manifiestas en tu realidad. La mayoría no falla por falta de deseo, falla porque repite, día tras día, una vibración de escasez disfrazada de rutina. Se levantan con pensamientos de urgencia, de duda, de ojalá. Desayunan con prisa, revisando cuentas pendientes, repasando heridas que no han sanado. Se acuestan con el corazón lleno de quejas, sintiendo que la vida no responde. Y el universo, como un espejo sin juicio, simplemente refleja esa frecuencia. Es como si vivieras sintonizado en una emisora de baja señal. Aunque grites abundancia, lo que el universo escucha es carencia. Bob Proctor lo dijo con claridad inquebrantable. Todo hábito es una manifestación física de un paradigma mental. Es decir, tu mundo exterior es una consecuencia inevitable de tu sistema interior de hábitos. No se trata solo de cambiar lo que haces, sino desde dónde lo haces. Cada pensamiento repetido, cada emoción sostenida, cada gesto automático es una afirmación silenciosa de lo que crees merecer. Y aquí es donde entra la pregunta que podría transformar tu conciencia. ¿Qué hábito estás repitiendo cada día que reafirma tu escasez sin que te des cuenta? Tal vez es el suspiro de resignación al despertar. Tal vez es esa frase que te dices frente al espejo, casi sin notarlo. Otro día igual. Tal vez es ese pensamiento fugaz que aparece justo antes de dormir, cuando tu alma está más abierta. Esto no va a cambiar. Y lo repites, y lo vibras, y lo siembras. Joe Vitale nos recuerda que el mayor secreto no es atraer más, sino limpiar las memorias inconscientes que emiten señales contradictorias. Porque no basta con desear, no basta con visualizar. Si dentro de ti algo sigue repitiendo que no es posible, el universo se alinea con ese mensaje más profundo, no por castigo, sino por coherencia vibracional. Imagina por un instante que tus hábitos fueran como ondas invisibles que emites desde tu pecho. El universo las capta, las amplifica y te las devuelve en forma de experiencias. No pregunta si son buenas o malas. No distingue entre lo que quieres y lo que temes. Solo responde, solo refleja, solo materializa aquello que tu frecuencia sostiene con mayor constancia. Y quizás, sin darte cuenta, llevas años sintonizado en esa vieja frecuencia. No porque seas débil, no porque no lo merezcas, sino porque nadie te enseñó que los hábitos no son solo acciones, son vibraciones. Y cambiar tu vida empieza por cambiar la vibración del hábito más pequeño, incluso ese que parece inofensivo, pero que en silencio está moldeando tu realidad. Este video es un viaje hacia esa toma de conciencia. No para culparte, sino para que despiertes. No para exigirte más, sino para que observes con nuevos ojos. Porque la abundancia no llega por esfuerzo, llega por coherencia. Y esa coherencia comienza cuando te haces consciente del hábito que vibra dentro de ti, cada día, cada gesto, cada pensamiento. Hay costumbres que parecen inocentes, gestos cotidianos que repetimos sin pensar, pero que en realidad están programando a cada instante nuestra relación con la abundancia. ¿Cuántas veces desayunas con pensamientos de preocupación? ¿Cuántas veces tu última sensación del día es una queja susurrada en la oscuridad? ¿Y cuántas veces te has dicho a ti mismo que así es la vida, sin notar que esa frase es, en sí misma, un hábito vibracional profundamente limitante? El cuerpo, cuando repite una emoción, la convierte en costumbre. Y esa costumbre se vuelve adicción, no una adicción física, sino energética. Te acostumbras a la carencia como quien se acostumbra al invierno. Al principio duele, pero luego simplemente sobrevives.
Sin darte cuenta, tu sistema nervioso se familiariza con la preocupación, con la ansiedad, con la resignación. Y lo más peligroso es que comienzas a creer que ese estado es normal. Vives desde un yo repetitivo, ese personaje interior que actúa en piloto automático. Repite pensamientos heredados, repite emociones no procesadas, repite creencias que no cuestiona. Y lo hace día tras día como una melodía de fondo que ya ni escuchas. Pero esa melodía, esa frecuencia, es la que el universo percibe. No lo que deseas de vez en cuando, no tus intenciones aisladas, sino lo que vibras constantemente, sin esfuerzo, sin darte cuenta. Ese yo repetitivo sabotea tus sueños sin maldad, pero con precisión. Te impide ver posibilidades, te hace desconfiar de lo inesperado, te mantiene en el mismo lugar incluso cuando deseas moverte. Porque mientras tu hábito emocional siga siendo el de la escasez, todo lo que emprendas estará teñido por esa vibración. Y aquí surge una práctica transformadora: observar tus hábitos emocionales. No solo lo que haces, sino lo que sientes mientras lo haces. ¿Desde qué emoción te levantas? ¿Desde qué energía respondes tus mensajes? ¿Preparas tu comida? ¿Sales al mundo? Un diario de hábitos emocionales no es una lista de tareas, sino un espejo del alma. Te muestra no lo que haces, sino desde dónde lo haces. Tal vez descubras que la mayoría de tus actos están envueltos en una frecuencia de miedo, de prisa, de necesidad. Tal vez notes que hay una queja escondida en tu rutina, una tristeza crónica que se disfraza de eficiencia. Y eso es el enemigo silencioso de la abundancia. No lo que te falta, sino lo que sostienes con tu vibración todos los días sin darte cuenta. La buena noticia es que lo invisible también puede ser transformado, y que el primer paso no es luchar ni corregir, sino ver, sentir, reconocer. Porque cuando traes conciencia a lo que vibra en automático, comienzas a recuperar tu poder. Y desde ese poder puedes sembrar nuevos hábitos que no solo hagan sentido, sino que vibren en coherencia con la vida que anhelas manifestar. Hay un impulso casi instintivo en quienes despiertan al mundo de la manifestación. El deseo urgente de ver resultados. Como si bastara con pedir una vez, visualizar un par de días, repetir unas afirmaciones y esperar que el universo actúe con la inmediatez de una máquina expendedora. Pero lo que muchos no comprenden es que la urgencia, aunque disfrazada de esperanza, vibra en escasez. Desear con intensidad no garantiza manifestar. De hecho, puede bloquearlo. Porque cuando deseas desde la ansiedad, desde la necesidad, desde ese nudo en el estómago que grita «¿Cuándo llegará?», estás afirmando que no lo tienes. Estás vibrando en carencia. Estás enviando al universo una señal clara. No está aquí. Y el universo, coherente y neutro, responde en consecuencia. No por castigo, sino por correspondencia vibracional. Bob Proctor lo explicó con precisión. La abundancia no llega cuando la deseas con fuerza, sino cuando tu imagen interna ya la posee. Cuando puedes verte a ti mismo como alguien que ya habita esa realidad, no como alguien que la espera desesperadamente. El universo no responde a tus palabras, responde a tu estado del ser. Y si tu ser emite impaciencia, la respuesta será más espera, más distancia, más vacío. Este es el motivo por el cual muchos comienzan un proceso de manifestación con entusiasmo y lo abandonan con frustración, porque confunden deseo con certeza. Y la certeza no se impone, se cultiva, se encarna, se respira. Actuar como si ya lo tuvieras, sentir como si ya estuvieras ahí. Esa es la verdadera clave. Y no se trata de fingir, se trata de vibrar desde una identidad distinta, una que no necesita probar nada, porque ya está alineada con su abundancia. El reentrenamiento vibracional implica más que técnicas. Es un cambio profundo en tu manera de estar en el mundo. Ya no vives esperando señales, sino agradeciendo desde la señal interna que ya está encendida. Ya no pides milagros. Te conviertes en el espacio donde los milagros ocurren. Y desde ahí
Desde esa frecuencia sin prisa, sin vacío, la manifestación deja de ser una meta para convertirse en una consecuencia natural. Porque cuando tu vibración está en paz, en gratitud, en alineación, todo fluye con menos esfuerzo. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un campo fértil. Y lo que sembraste en coherencia, inevitablemente florece. No por magia, no por suerte, sino porque ya estás vibrando en la frecuencia de aquello que deseas recibir. Y en ese nivel, manifestar no es un acto extraordinario, es simplemente el reflejo de quien te has convertido. Existen hábitos que repites cada día con disciplina, con buena intención, incluso con devoción. Visualizas, meditas, anotas tus afirmaciones, pero a pesar de todo eso, algo sigue sin moverse. Y entonces dudas. Piensas que tal vez no estás haciendo suficiente, que quizás necesitas otra técnica, otro curso, otro método, pero no se trata de hacer más, se trata de cómo vibras mientras haces. Porque el hábito más poderoso no es la acción, es la atmósfera energética desde la cual esa acción nace. No es lo mismo visualizar con una mente ansiosa que hacerlo desde un corazón en paz. No es lo mismo meditar por miedo a perder que meditar por amor a lo que ya es. Neville Goddard lo expresó con una claridad casi poética. La escena final sentida como real. Ese es el punto de inflexión. No visualizar desde el deseo, sino desde la certeza. No repetir frases como quien quiere convencerse, sino vivir dentro de esa realidad con naturalidad. Sentirla, respirarla, habitarla como si ya estuviera aquí. La mente puede mentir, pero el cuerpo no. El cuerpo sabe cuándo estás vibrando en alineación y cuándo estás fingiendo. Por eso, más allá de la técnica, lo que importa es la coherencia vibracional. Que tu emoción sostenga la imagen, que tu respiración la acompañe, que tu sistema nervioso reconozca esa realidad como familiar, no como un anhelo lejano. Hay un momento del día en que esta práctica se vuelve especialmente potente, justo antes de dormir. En ese umbral entre la vigilia y el sueño, cuando las defensas mentales bajan y el subconsciente está más receptivo, allí, en esos 5 minutos, puedes sembrar con más profundidad. No desde la repetición automática, sino desde una escena íntima, sentida como real. Una escena en la que ya eres, ya tienes, ya estás. No importa si es simple, lo que importa es que sea verdadera para ti, que te conmueva, que te arrulle desde dentro. Ese ritual no necesita música, ni velas, ni palabras elaboradas. Solo requiere presencia, respiración, intención. Porque cuando creas una atmósfera energética coherente antes de dormir, estás programando tu campo vibracional para recibir desde un lugar nuevo. Y esa repetición nocturna, suave pero constante, comienza a recalibrar tu sistema energético, día tras día, sueño tras sueño. La transformación ocurre cuando el hábito deja de ser una tarea y se convierte en un hogar interior, cuando ya no haces para obtener, sino porque ya eres, porque vibrar desde esa verdad se vuelve natural, inevitable, incluso necesario. Entonces todo lo demás comienza a alinearse y lo que antes parecía lejano empieza a acercarse con una lógica misteriosa pero precisa, porque la frecuencia siempre precede a la forma y la forma, tarde o temprano, se adapta a la vibración que sostienes con más constancia. A veces crees estar haciendo todo bien. Te sientas a meditar cada mañana. Repites afirmaciones frente al espejo. Escribes en tu diario palabras de gratitud. Pero algo dentro de ti sigue tenso. Sigue dudando. Sigue esperando que funcione. Como si ese ritual fuera una moneda lanzada al cielo esperando caer de cara. Lo que no siempre se comprende es que el universo no responde a la forma externa del hábito, sino a la emoción interna que lo sostiene.
Y esa diferencia lo cambia todo. Puedes meditar, pero hacerlo desde la ansiedad de que algo cambie. Puedes agradecer, pero hacerlo desde el miedo a perder lo poco que tienes. Puedes repetir afirmaciones, pero hacerlo con una voz interior que al mismo tiempo te susurra que no es verdad. Y cuando eso ocurre, aunque tus acciones sean correctas, su vibración está desenfocada. No crean alineación, sino contradicción. La frecuencia no miente. El universo percibe la energía real detrás de cada gesto. No lo que aparentas, sino lo que emites. Y ahí es donde muchos hábitos que parecen positivos se convierten en mecanismos de control, en intentos de forzar la manifestación desde una vibración de urgencia, de duda, de desconexión. Son hábitos performativos, no integradores. Acciones que buscas cumplir, pero que no atraviesan tu piel, no transforman tu respiración, no enraizan en tu alma. Y entonces es necesario detenerse, no para dejar de hacer, sino para mirar desde dónde estás haciendo. ¿Desde qué emoción meditas? ¿Desde qué vibración afirmas? ¿Desde qué energía estás intentando manifestar? Esta pregunta puede ser más reveladora que cualquier técnica, porque en la emoción desde la cual actúas se revela tu verdadera frecuencia. Hay días en que tal vez lo más coherente no es repetir una frase, sino permitirte llorar en silencio. Hay días en que agradecer no es listar bendiciones, sino sostener el dolor con ternura. Porque la verdadera espiritualidad no es una serie de pasos fijos, es una intimidad radical con lo que vibra dentro de ti. Y esa honestidad emocional es la llave que abre cualquier puerta energética. Observar tu frecuencia diaria no requiere grandes rituales, requiere presencia. Detenerte un instante antes de actuar y sentir con honestidad. ¿Desde qué lugar estoy haciendo esto? Si hay miedo, abrázalo. Si hay prisa, respírala. Si hay duda, reconócela. Porque el hábito más elevado no es el que niega las emociones, sino el que las integra, el que las escucha y las transforma desde dentro. Cuando empiezas a actuar desde una vibración consciente, incluso las prácticas más simples se vuelven poderosas. Ya no son gestos vacíos, sino pulsos de coherencia. Y ese cambio, aunque imperceptible al principio, reestructura tu campo energético, poco a poco, sin forzar, porque la transformación más profunda no se impone, se revela cuando el hábito deja de ser una actuación y se convierte en una expresión genuina de tu ser más verdadero. Imagina por un momento una semilla, perfecta, llena de potencial, lista para florecer. Ahora imagina que decides plantarla, pero el suelo está duro, seco, cubierto de cemento. No importa cuán poderosa sea la semilla, no germinará. No porque le falte fuerza, sino porque el terreno no está preparado. Así ocurre con la abundancia. Puedes tener la intención más clara, la visualización más nítida, el deseo más sincero, pero si tu terreno interior vibra en rigidez, en miedo, en automatismos emocionales no conscientes, la semilla no tiene por dónde abrirse. Cada hábito diario es una semilla vibracional. No solo lo que haces, sino lo que sientes al despertar, lo que piensas al abrir los ojos, lo que permites que ocupe tu primer pensamiento. ¿Qué estás sembrando cada mañana con esa primera emoción que surge sin que la elijas conscientemente? ¿Estás sembrando gratitud o estás regando viejas memorias de frustración y escasez? Bob Proctor lo decía sin rodeos: si no eliges tu vibración, estás repitiendo la del entorno. Y el entorno muchas veces está lleno de prisa, de ruido, de quejas. Si no creas un espacio consciente para cultivar tu frecuencia, la energía colectiva te arrastra, y no por maldad, sino por inercia. Porque la vibración más fuerte siempre tiende a dominar, y si no es la tuya, es la de afuera. Por eso es tan poderoso tener un ritual de siembra. No un hábito mecánico, sino un gesto simbólico, íntimo, energético, que prepares cada mañana como quien prepara un altar invisible. No importa su forma, importa su intención. Tal vez es una respiración profunda frente a la ventana,
Tal vez es una palabra susurrada con el corazón. Tal vez es solo poner una mano sobre el pecho y escuchar en silencio tu pulso. Lo esencial es que sea real para ti, que tenga peso emocional, que inaugure el día con una frecuencia elegida, no heredada. Cuando haces esto, no estás atrayendo desde el deseo, estás creando desde la vibración. Estás comunicando al universo: este es el campo donde siembro mi día. Y desde esa claridad, todo lo que haces después se alinea. Las decisiones se suavizan, la mente se ordena, el cuerpo se vuelve más receptivo, porque el terreno ha sido preparado con consciencia. No necesitas grandes gestos para cultivar abundancia, necesitas consistencia emocional. Un terreno fértil no nace en un solo día, se cultiva con pequeños actos diarios de coherencia. Y eso, aunque parezca invisible al principio, transforma profundamente, porque la semilla de la abundancia no responde al esfuerzo, responde a la vibración del suelo donde eliges plantarla. Y ese suelo eres tú, tu emoción, tu respiración, tu presencia, tu apertura a recibir. Tenía 53 años y una sensación persistente de estancamiento. Había atravesado ya varias etapas de autoconocimiento, terapia, cursos, retiros. 2 años intentando comprender por qué, a pesar de todo ese trabajo interior, su situación financiera seguía igual. No pedía lujos, no buscaba acumular, solo quería respirar sin sentir que el dinero era una preocupación constante. Pero cada mes terminaba igual, con ansiedad, con números que no cerraban, con la sensación de estar haciendo algo mal que no lograba identificar. Hasta que un día, en medio de una conversación íntima, reconoció algo que nunca antes había observado. Cada mañana, lo primero que hacía al despertar era repasar mentalmente sus deudas. Ni siquiera se daba cuenta. Era automático, como quien revisa el clima o enciende la cafetera. Despertar y sentir preocupación. Despertar y recordar lo que aún faltaba pagar. Era un hábito tan antiguo que ya se había vuelto parte de su identidad. Ese fue el punto de giro. No una técnica nueva, no una inversión milagrosa, solo un instante de conciencia sobre un hábito vibracional profundamente arraigado. Y entonces decidió probar algo distinto, no por desesperación, sino porque algo en su interior le susurró que era momento de elegir otra frecuencia. Comenzó a imaginar, apenas despertaba, que ya todo estaba saldado, que su cuenta estaba en equilibrio, que sentía alivio, que agradecía profundamente por una estabilidad que, aunque aún no era real en su banco, comenzaba a sentirse real en su cuerpo. Durante 6 semanas, sostuvo esa escena. No todos los días con la misma fuerza, pero sí con la misma intención. No se trataba de convencerse con palabras vacías, sino de sentir, aunque fuera por unos segundos, que ya había salido del ciclo de escasez, que algo en su sistema se estaba reordenando, que estaba emitiendo otra señal. Y entonces ocurrió. Una propuesta laboral inesperada. No una oferta cualquiera, sino una que estaba vinculada a su vocación profunda, a aquello que le apasionaba desde siempre y que nunca había creído que pudiera generar ingresos reales. La oportunidad llegó sin buscarla, sin planearla, como respuesta a una vibración nueva que, al parecer, el universo ya estaba escuchando. Ese fue el verdadero aprendizaje. Comprendió que el universo no premia el sacrificio, no responde al esfuerzo extremo ni a la lucha constante. Responde a la sintonía emocional coherente, a esa vibración que, sin gritar, sin forzar, simplemente está alineada con lo que ya se ha permitido sentir. Porque cuando vibras desde la paz de quien ya lo tiene, la vida encuentra formas inesperadas de reflejar esa verdad. Y aunque su historia es única, lo que revela es universal. A veces, un solo hábito invisible puede estar sosteniendo años de bloqueo. Y al transformarlo, no solo cambias una rutina, cambias la dirección entera de tu frecuencia.
y con ella, la dirección de tu vida. La abundancia no cae del cielo, como un premio para los más disciplinados, ni como una recompensa para quienes más sufren. La abundancia no se negocia con esfuerzo, ni se mendiga con buenas intenciones. La abundancia responde, siempre responde, pero lo hace a una sola cosa, a tu vibración. No a la que proyectas en voz alta, sino a la que sostienes en silencio. Esa que vives cuando nadie te ve, esa que emerge en los momentos más simples, más íntimos, más invisibles. Bob Proctor lo afirmó con claridad. Todo hábito es una afirmación silenciosa de tu autopercepción. Lo que haces cada día, y sobre todo, cómo lo haces, le dice al universo quién crees que eres. Si vives desde la escasez, aunque afirmes abundancia, tu vibración confiesa lo contrario. Y es esa confesión energética la que da forma a tu realidad, no por castigo, no por karma, por coherencia. Joe Vitale lo complementa con otra verdad esencial. Cuando limpias la frecuencia detrás del hábito, el campo cuántico responde sin esfuerzo, porque no es la acción lo que crea, es la vibración detrás de la acción. No es repetir sino sentir. No es insistir sino alinearte con una verdad más profunda que ya existe dentro de ti, pero que espera tu permiso para manifestarse. La verdadera transformación no requiere que hagas más, sino que hagas distinto. No más duro, sino más consciente. No desde la urgencia, sino desde la intención. Porque la intención clara, acompañada de una emoción coherente, tiene el poder de reescribir realidades, día tras día, gesto tras gesto, frecuencia tras frecuencia. Piensa en una brújula, una pequeña aguja que, aunque minúscula, puede redirigir todo un viaje. Así es un hábito transformado. No parece grande desde afuera, pero cuando su frecuencia cambia, tu rumbo entero se recalibra. Tu sistema energético comienza a girar en otra dirección. Y esa dirección es el norte vibracional de tu abundancia. La pregunta que queda no es si puedes manifestarla, sino si estás dispuesto a habitar la vibración que la sostiene. No en un acto aislado, sino en los gestos cotidianos que, sin saberlo, crean tu campo de posibilidades. Porque al final, la vida no responde a lo que deseas, responde a lo que ya está siendo. Y cuando tu ser se vuelve hogar para la abundancia, no hay fuerza en el universo que pueda ignorarlo. Solo queda reflejarlo.